La comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila rechazó el libelo contra el secretario de Estado. Para conversar más al respecto tomamos contacto con el diputado independiente Héctor Ulloa, presidente de esa instancia. Diputado Ulloa, ¿cómo le va? Muy buen día. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí desde el Congreso, a tu disposición. Diputado, antes de entrar al fondo, era una decisión que era esperable, esto de la comisión revisora. Le pregunto por los dichos de la diputada María Luisa Cordero. Nuevamente, no vamos a repetir los dichos porque de verdad son brutales respecto al ministro Marco Antonio Ávila, pero se repite los dichos, el tenor, el tono de la diputada Cordero. Bueno, efectivamente, Andrés, como tú lo dices, ya es una constante. Lamentablemente, uno muchas veces piensa hablar sobre el tema o no hablar, porque a veces es mucho mejor no hablar para no hacer amplificar este tipo de expresiones, pero finalmente todo tiene un límite, creo yo. Y hoy día, efectivamente, yo creo que se sobrepasaron todos los límites por parte de una parlamentaria, que lamentablemente no tiene acostumbrado a este tipo de conductas, sobre todo respecto de un ministro de Educación en este caso. Efectivamente son irreproducibles los epítetos, las expresiones que tuvo, y como comisión hubo una moción de parte del diputado Santana, a la cual inclusive fue adherida por unanimidad, inclusive por parte del diputado Becker, y pasamos los antecedentes a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados porque evidentemente en forma transversal no parecen absolutamente graves las expresiones que tuvo ella. Sí, claro. Diputado, pasemos al tema de fondo, la acusación contra el ministro Ávila. La votación hoy día de la Comisión Revisora, para explicarle a quienes nos ven a través de la pantalla, no es vinculante. Se esperaba este 3-2 de alguna forma por fuerzas oficialistas versus fuerzas opositoras, pero es una revisión que al final lo que importa, entre comillas, es lo que se va a votar mañana. No, sin duda, como tú bien dices, somos una comisión revisora, nuestro informe no es vinculante, pero efectivamente lo votamos favorablemente 3-2 para que no prospere, en definitiva rechazando la acusación constitucional. Si bien tú bien dices que a lo mejor se sabía de antemano, sí, pero no es menor que prácticamente yo soy diputado nuevo, la diputada Navillán también es diputada nueva, el diputado Becker nuevo, los diputados Santana no, y tampoco Gil, pero en el fondo tratamos de compararnos con otras acusaciones constitucionales. Yo no tengo punto de comparación en ese sentido. Yo trato de hacer un buen trabajo, por tanto nunca además encima presidía la comisión, por tanto traté de tener una posición de dirigir un poquito de forma más ecuánime y objetiva el debate, pero hoy día ya puedo decirlo con toda propiedad que no tiene ningún fundamento la acusación constitucional. 150 páginas donde prácticamente tergiversaron todos los hechos. Yo te voy a explicar un poquito, si tú me permites, sí. Los dos primeros capítulos dicen relación fundamentalmente al manual de orientaciones sexuales. Exactamente, los dos primeros capítulos que fueron, yo creo, la causa basal de la acusación constitucional. Después todos fuimos testigos que le fueron agregando otros capítulos de los temas, pero la causa basal fue fundamentalmente este tema de la jornada de orientación no sexista y de un manual para personas LGTBI, una actualización de un manual. Y la acusación inclusive parte señalando que ellos reconocen que son jornadas voluntarias, que son manuales, que son orientaciones. Por tanto, si tenemos jornadas voluntarias, manuales, orientaciones, guías, no hay nada obligatorio. Entonces, ellos parten de la base que ellos saben que no es obligatorio, que son de carácter voluntario, y no obstante ello señalan que existe una infracción a la Constitución y a la ley. Sí, aquí se da la particularidad que el abogado del ministro Ávila es el mismo abogado que defendió a Marcela Cubillos, exministra de Educación en el segundo gobierno del presidente Piñera. Y él ha argumentado, en el fondo, que en su minuto la acusación contra Marcela Cubillos, él decía, esto es como querer con algo que se necesita una aspirina, es meter un misil, algo que es muy pequeño o que es un asunto que no tiene sustento. Una acusación constitucional es definitivamente ponerle algo que se podría solucionar, por ejemplo, con una interpelación. Eso respecto a la diputada Cubillos, lo que fue la acusación hace algunos años. Aquí él señala que se repite prácticamente lo mismo. En el fondo, voy al fondo de la discusión, diputado Ulloa. Aquí se ha perdido el foco hace mucho rato en nuestro país de las acusaciones constitucionales. Yo creo que lamentablemente se ocupa como una herramienta evidentemente política de desestabilizar un gobierno. Como te digo, yo en mi primera experiencia de acusación constitucional, a mí me llama la atención lo débil de los fundamentos, porque te insisto, en los dos primeros capítulos se reconoce el carácter voluntario, se reconoce el carácter de guía y de manual, y no obstante ello se insiste instalando por fuera de la acusación verdades infundadas, finalmente, verdaderas fake news. Y eso quedó absolutamente demostrado. Prueba de lo que te señalo, que fue ayer la señora Aranda, de una agrupación determinada,
señala prácticamente que el carácter de homosexual que tiene el ministro funda por parte de un buen grupo de acusadores esta acusación constitucional. Entonces, es sumamente grave lo que ha pasado respecto de utilizar una herramienta constitucional para pequeños intereses, fundamentalmente para desestabilizar un ministro de Estado, profesor de Estado, cuya sanción máxima inclusive es tan grave como es la destitución. Claro. Y la imposibilidad de optar a cargos públicos por 5 años. O incluso él no podría ejercer incluso su no podría trabajar para el Estado. Efectivamente, o sea, su única posibilidad de prosperar esta acusación constitucional producto de una acusación infundada es que tenga que trabajar en un establecimiento de carácter privado. Imagínate el nivel a lo que hemos llegado, lamentablemente, y te lo digo con pena, porque te insisto, no tiene ningún fundamento esta acusación constitucional, por lo menos los 2 primeros capítulos. Y los otros 2 capítulos que dicen relación con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que todos hemos sido testigos de una noticia sorpresiva que dio un exdirector en plena comisión. Yo creo que es muy importante también desmitificar estos temas. Yo presidí ese día, presidí la comisión, le pregunté cuáles son los fundamentos que usted tiene para acreditar lo que usted está señalando, que se haya gastado una suma millonaria, 117 millones por cada ración, por 300 raciones. Imagínate el nivel de denuncia que hizo. Y él me dijo, no, solamente me baso en mis dichos y en unos datos que son fuente abierta de la propia Junaep. Imagínate que han pasado 5 días, 4 días o 5 días de su declaración y todavía no hay una denuncia ni en el Ministerio Público ni en Contraloría General de la República. ¿Diputado? Eso revela evidentemente lo débil, claro, el carácter infundado, lo falso que finalmente resulta ocupar una herramienta constitucional para fines tan egoístas y tan innobles como ha sido esta acusación. Usted lo ha mencionado varias veces, diputado Ulloa, que es su primer periodo, viene recién conociendo este tipo de instancias, Sí, claro. pero uno hace más historia para atrás, por eso yo le hacía, por ejemplo, la comparación con y no es jugar al empate, en el fondo es decir que muchos incluso parlamentarios del Frente Amplio hoy día rasgan vestidura o dicen, a ver, las acusaciones en cierta acusación contra Piñera, cierta acusación contra Mañal y cierta acusación contra el exministro de Educación que tuvo Raúl Figueroa, que tuvo el presidente Piñera, no tenían sustento al final. Y dicen, nos equivocamos. Claro, aquí uno ve que en el fondo, aquí no hay sector político que se salve, esta herramienta perdió el sentido. No, yo no estoy jugando la teoría del empate ni nada, para nada, absolutamente. Yo podría sostener este mismo argumento que te estoy diciendo en una próxima acusación constitucional de un ministro de un signo distinto al mío. Te insisto, en forma muy honesta, a mí me llama más la atención la utilización tan grosera de una herramienta constitucional para fines tan distintos a lo que fue finalmente ideado esta herramienta, porque finalmente esto da a lo menos para una comisión investigadora, para una interpelación al ministro, pero llegar directamente a la destitución, sobre todo con hechos que son absolutamente, que no están probados. El propio diputado Becker, al fundamentar su voto, sabe lo que dice, que ojalá la Contraloría o el Ministerio Público establezca responsabilidad al ministro. O sea, imagínate la inconsistencia que ha tenido toda esta discusión, que ellos esperan que la justicia haga su pega, que el Ministerio Público o Contraloría, pero según ellos ya lo tienen probado. ¿En base a qué argumento o a qué prueba? Ninguna. Entonces, eso es lo grave lo que está pasando hoy día con la autorización mañosa de esta herramienta constitucional. Sí, diputado Ulloa, lo quiero cambiar de tema. Usted también va a comenzar a trabajar hoy día y comienza la votación en particular, de la que es sin lugar a duda la reforma más importante del mandato del presidente Boric, si es que prospera, que es la reforma a las pensiones. ¿Cómo ve usted este inicio de la votación en particular cuando todavía vemos que las partes, oficialismo y oposición, no llegan a un acuerdo, no se acercan? Claro, podríamos decir que estamos menos lejos en ciertas posiciones, pero no estamos cerca. ¿Iniciar una votación no es delicado cuando todavía las diferencias son notorias? Bueno, yo fui, Andrés, y gracias por la pregunta, yo fui de la idea de que si hemos parado 40 años desde la dictación del decreto ley 3500, no podemos esperar 2 o 3 semanas más para tratar de articular un acuerdo. Me parece que era de lo más obvio, pero muchas veces lo obvio no es lo que se hace. Pero en fin, hoy día estamos con la suma urgencia de parte del gobierno, tenemos 15 días sin perjuicio de que el gobierno pueda renovar la urgencia. Yo espero que las posiciones se acercan. Yo tengo que reconocer que el gobierno ha cedido, partido de un 6% de cargo del empleador a Solidaridad. Todos sabemos ya que de ese 6% bajó a 4% a Solidaridad y 2% a cuenta individual. Me parece que es una buena cesión hacia la derecha y sectores más conservadores que no han querido moverse de sus posturas tan ortodoxas hasta el día de hoy. Yo he conversado privadamente con Sauerman de Renovación Nacional, con Henry Leal, con la B de la UDI en la propia comisión,
yo estoy esperanzado en que podamos acercar posiciones. Yo creo que todos coincidimos en que tenemos que mejorar las pensiones actuales y las futuras. Y yo creo que es muy importante acercar esas posiciones. Yo creo que tengo fe, tengo optimismo en que podemos sacar una reforma. Insisto, el gobierno cedido y estamos esperando también que la derecha, en este caso, pueda hacer algún tipo de posición. Hoy día tenemos la primera sesión de comisión respecto a la votación en particular. Son normas poco complejas que en definitiva vamos, de todas maneras, a pesar de que no son complejas, el ánimo también lo vamos a tasar en la tarde. Así que esperemos que por lo menos partamos de menos a más con alguna votación que nos permita augurar un buen futuro en la reforma de las pensiones. Diputado Héctor Ulloa, diputado independiente, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, diputado. Que tenga una provechosa jornada. Gracias, igual a ti. Un abrazo.